Montevideo, 9 de noviembre del 2022. Querida Margot, lo primero que me gustaría decirle, es un placer intenso contar con usted en este proyecto. Me gustaría provocarle en esta carta para que hable un poco de lo que son los papeles como pieles de diosas en el concepto que plantea el texto de Galeano. Al definir este texto dentro de la inmensa obra de Galeano, busco profundizar en las preguntas sobre la esencia de la comunicación entre las personas, lo más rico en la acción de enviar y recibir cartas, las experiencias táctiles, olfativas, visuales y auditivas que proporcionan, y quizás el paladar, si alguien decide comerse un trozo de papel. En el caso del período de las invasiones europeas, descubrimientos y colonizaciones, es muy clara la imposición de un Dios único que unifique la diversidad espiritual de los pueblos originarios. La Biblia, como mensajera del único Dios, impresa en papel blanco, me lleva a interpretar que el único Dios blanco, masculino, este mismo Dios acreditado como amigo, es una metáfora que genera posiblemente confianza y verdad, porque creo que la mentira era algo desconocido por aquí. Con esto quiero decir, además, que los propios evangelizadores creían en la Biblia como verdad absoluta. Envío junto a esta carta hojas de papel de colores. Cada persona del proyecto tendrá un color. Y les recomiendo que haga un borrador de modo a utilizar solamente una hoja, únicamente el anverso, para cada una de las 9 cartas que serán escritas por usted durante los próximos 9 meses. Y si se producen errores en la escritura, déjelos en la carta como marcas de su proceso. Siéntase libre, diga lo que desee, garabatee, dibuje, etc. Besos, Eliane. Paysandú, 3 de marzo de 2023. Querida Eliane, este intercambio de cartas, cuando hoy de alguna manera se está abandonando la hermosa costumbre de escribirle a los amigos sobre papel, vuelve los ojos sobre el relato de Galeano en el que veo tal vez una síntesis de las contradicciones de nuestra América Latina. La idea de nombrar al papel como piel de Dios en el sentido de los indios chiriguanos me provoca un sentimiento ambivalente. Por un lado, es hermosa y expresa la belleza e ingenuidad de este pueblo que abandonó sus tierras buscando aquella donde no existiera ni el dolor ni el mal. Refuerzo esta percepción de ingenuidad porque eligieron para nombrarlo uno de los principales instrumentos de su dominación, la religión, e hicieron suyo el concepto del Dios europeo tan alejado de ellos y de sus colores. Y así seguimos. Nunca pensaría en el papel como la piel de Dios, ni de diosas. ¿Será porque no soy creyente? Para mí el papel fue, al menos hasta que llegó Internet, la vía por excelencia de conectarse con los amigos, como dicen los chiriguanos, con los amores lejanos, con el conocimiento, con el placer de la lectura. Ha sido también territorio de sueños, de pruebas y errores, de catarsis, de proyectos. Colecciono cuadernos. Escribo en ellos con regularidad desde que tengo 11 años, cuando mis abuelos me regalaron un diario con llave y todo. Adoro meter la nariz en un cuaderno en blanco y absorber esa mezcla de hierbas almidonosas con un cierto fondo a moho. Y si es un libro nuevo, a esa magia se le suma la tinta que eleva la percepción a otro límite. Me tocó un papel de color rojo, que no es cualquier papel ni cualquier color. El papel rojo es un territorio diferente para abordar, tanto por color como por olor.
negro sobre rojo como las pieles de algunos pueblos prontos para el ritual. Mientras escribo, negro sobre rojo, recojo aromas de bosques, de bibliotecas, de sudores, también de pieles, pero no veo a Dios. La seguimos, Eliane. Abrazos, Margarita. Montevideo, 9 de marzo de 2023. Querida Margarita, muchas gracias por su predisposición a minimizar los problemas de su tardía y feliz llegada a nuestro proyecto. Estamos experimentando un retraso en los viajes de nuestras cartas por correo y me preguntaba si sería mejor utilizar palomas mensajeras. Eduardo Galeano, en otras líneas, comenta sobre la nostalgia de las cartas escritas a mano, entre otras cosas que echamos de menos, y nos propone sentipensar el mundo. En nuestras sociedades tecnicistas, una cuestión es hasta qué punto el alejamiento de estas experiencias interfiere en el desarrollo cognitivo de nuestras sociedades. La subversión que practicamos por ahora en pieles de las diosas, al modificar el orden de las cosas, pensar en diosas en femenino, de múltiples subjetividades y colores, y también en escrituras en negro y en su caso en papel rojo, posibilita nuevos paradigmas. No podemos cambiar la historia de nuestros pueblos originarios, pero sí es posible imaginar a la humanidad sobreviviendo a otros 100, 200 o 300 años. Seremos de alguna manera los originarios de este lugar, de este tiempo, de este hoy. ¿Estamos construyendo este futuro imaginario? No veo a Dios y tampoco lo busco. Busco a nosotras mismas, a las personas que hacemos este mundo. Y este momento necesita de múltiples alteridades. El compositor brasileño Lenine tiene una canción premonitoria. Es muy bueno que practiquemos algunas experiencias que solamente nos dan el papel y la escritura a mano. Como nos dice Frida Kahlo, viva la vida. Besos, Eliane. Paysandú, 9 de abril 2023. Querida Eliane, como decía en mi carta anterior, cierto nostalgias de las cartas en papel y sobre todo de los tiempos de espera. Escribir la carta, llevarla al correo, calcular los días que demora en llegar, los que el destinatario demora en responder y luego calcular el tiempo en que llega la respuesta, era todo un ejercicio de paciencia e imaginación. En parte es como hacemos acá. Nos conocemos por cartas escritas a mano, esperamos el correo, imaginamos. Es como una vuelta atrás a la vorágine en que vivimos. Es una subversión. No podemos cambiar la historia de nuestros pueblos originarios, dices. Claro que no. Tampoco volver el tiempo atrás, ni adelantarnos. ¿Viviremos 300 años más? Creo que no. Estamos todos tan empeñados en ser parecidos que esa uniformidad o el deseo nos puede destruir. Hasta la próxima, Eliana. Margarita. Montevideo, 10 de mayo de 2023. Querida Margarita, es fantástico poder leer, escuchar las cartas de este proyecto en las voces de las personas que lo realizan, ya que no tengo la capacidad visual para leerlas como la mayoría de la gente. Eduardo Galeano nos dice en Los hijos de los días que el progreso tecnológico debería servir para aumentar nuestro tiempo libre. No ha sido así, porque las conquistas de la reducción de la jornada laboral diaria se han subvertido contra nosotros mismos, lo que se ha agravado mucho con el advenimiento del trabajo a distancia, sobre todo para las mujeres,
que ahora están en el ordenador, en la cocina, junto a la cuna de sus hijos o enseñándoles las tareas escolares, todo al mismo tiempo, mientras las empresas reducen sus gastos con luz, agua, transporte, vales de comida, etc. Sobre el progreso ilimitado, meta inalcanzable de la mayoría de los países, podemos ver Walter Benjamin, El ángel de la historia, donde hace referencia a un cuadro de Paul Klee. La inmensa mayoría de nosotros podrá formar parte del ejército de los nadie en los próximos 300 años. Eso en el caso de que nuestra madre tierra aún nos acepte durante tanto tiempo. Hasta ahora, los avances tecnológicos no han aportado soluciones plausibles a los problemas básicos de desigualdad sociocultural, el hambre, prejuicios, trabajo e ingresos de presupuestos en la mayoría de los países del mundo. En cada momento de nuestras vidas aumenta la urgencia de formas de sentipensarnos un mundo para todas las personas y cosas que lo componen. Actitudes prácticas en este sentido. ¿Cómo subvertir esta realidad que nos presenta el capitalismo neoliberal? ¿Cuáles son nuestras tareas más urgentes, si es que aún son posibles? Quizás podamos empezar por lo pequeño, lo local, que hace diferencias en lo global. Un grano de arena que junto a otros granos de arena hacen un desierto. O mejor, más positivamente, como gotas de agua que juntas hacen un océano. Creo que estas cartas son gotas de agua. Necesitamos aumentar nuestros niveles de afectividad que se están perdiendo progresivamente y que nos transforman en máquinas. ¿Seremos entonces máquinas menos eficaces, más problemáticas que las máquinas? Ciertamente, no podremos responder a estas preguntas, pero podemos reflexionar sobre ellas. Besos, Eliane. 12 de agosto de 2023. Querida Eliane, espero te encuentres mejor y me disculpes por la demora en responderte. Yo también he estado complicada. Escuché no hace mucho que es más probable que el mundo se autodestruya a que se acabe el capitalismo, lo que no deja de ser una especie de oxímoron, porque si algo va a acabar el mundo es justamente el capitalismo. ¿Qué hacer? Nadie parece tener una respuesta y la utopía parece correrse mucho más que los 10 pasos del horizonte que decía Galeano. Yo creo en el arte como actividad inminentemente humana y creadora. Más allá de la inteligencia artificial que hoy se yergue amenazándolo todo, yo reivindico el arte como actividad salvadora. Granos de arena, gotas de agua, que son todas distintas y construyen inmensidades. Sin ir más lejos, ¿qué hubiera sido de nosotros en pandemia, sin libros, sin música o sin cine? Nos seguimos leyendo. Abrazo, Margarita. Montevideo, 13 de agosto de 2023. Querida Margot, me gustaría ratificar su carta. En este momento, la canción Imagine de John Lennon parece algo de otra civilización o de otro planeta. Me ha enviado una carta que es una oda moderno-contemporánea a la creatividad y al arte. Una oda que no es simétrica, pero ordena usted sus pensamientos con la claridad del agua cristalina, ya tan raros entre nosotros, tanto la claridad de pensamiento como el agua cristalina. Muchas gracias. Exijamos el arte. Esta es mi carta número 4. Marca un punto de inflexión en el proyecto. Cartas 4, 5 y 6.
Le presento una lista de nombres. El objetivo es sentipensarmos estos nombres desde nuestros puntos de vista. Elija un nombre e inicie una conversación conmigo a partir del nombre que ha elegido. Los nombres, palabras, están citados en la trilogía Memorias del Fuego de Eduardo Galeano. Al elegir un nombre, también estará eligiendo un tema: luchas indígenas, reforma agraria, arte, negritud, democracia, etc. De los nacimientos: las Amazonas, el árbol de la vida, Atahualpa, Inca, Saragut, Inquisición, Gregorio de Matos, Río de la Plata, Utopía, Palmares. De las caras y las máscaras: Aleijadinho, Gregoria Paza, José Gervasio Artigas, Simón Bolívar, Río Bravo, José Martí, Karl Marx, Plaza de Mayo, Manuela Sáenz, Nani, Jamaica, Pachamama, Paraguay, Augusto Sandino, Chica da Silva. De El siglo del viento: Salvador Allende, Delmira Agustini, Lima Barreto, escritor, Canal de Panamá, Fidel Castro, Charles Chaplin, Isadora Duncan, Charlotte Gilman, Che Guevara, Frida Kahlo, Martin Luther King, terratenientes, Gabriel García Márquez, Julio Antonio Mella, Pablo Neruda, Olga Benário Prestes, Villa Lobos, Emiliano Zapata. Como subsidio, le envío por correo electrónico los archivos de los libros mencionados. Besos, Eliane. Paysandú, 2 de noviembre 2023. Querida Eliane, he demorado mucho en contestarte. Si el siglo XX era el siglo del viento para Galeano, ¿qué podemos decir del siglo XXI? Es el de las tempestades, el torbellino, el vórtice. Así ha estado mi vida a partir de agosto. Igual hoy, Día de Muertos, me siento y pienso en Isadora, también hecha de viento. Siempre me cautivó su figura tan grácil, tan lineal, tan etérea, y su espíritu, tan determinado, tan consistente, tan sólido. Oda a los innovadores, oda a los que se atreven a correr los límites e ir un poco más allá de lo que parece posible. Isadora vuela envuelta en la bandera argentina, dejándose llevar por el sentimiento, sentipensándose, el que le producía la música, solo la música. Hasta hoy sería una conmoción. Imagino el escándalo hace 100 años. Nos seguimos leyendo. Abrazo, Margarita. Montevideo, 14 de noviembre de 2023. Margarita querida, algunas personas de nuestro proyecto tuvieron problemas para elegir uno de los nombres de la lista que les envié. Pensaron que sería mejor que yo misma los eligiera y les enviara. Cosas de la democracia. Cuando elige usted un nombre de mujer, define muy bien de lo que quiere hablar. De las mujeres, esas que todavía en pleno siglo XXI necesitan luchar por tantas igualdades. Eduardo Galeano nos habla de Isadora Duncan por sentipensar el mundo desde múltiples perspectivas, ayudándonos incluso a sentipensarnos a nosotras mismas. Creo que Galeano nunca nombró nuestro siglo y quizás aún no se haya inventado la palabra para nombrar este siglo. Isadora rompió magistralmente los esquemas de su época, teniendo coraje, creyéndose mujer y profesional, liberándose de sus ataduras y, como usted dice, volando.
Ella nos enseña a volar, ligeras, libres y sueltas. Volemos. A pesar de todas las cargas que el neoliberalismo nos obliga a llevar, volemos. Ella también vivió el tiempo de la Primera Guerra Mundial, que fue una gran ruptura de ilusiones, de los paradigmas, realidad desnuda y descarnada que mostró la capacidad de los hombres para aniquilarse los unos a los otros. Una guerra que marcó y transformó, que nos habló del significado del poder político y bélico. Una guerra hecha por hombres que también mató a mujeres y a niños. ¿Qué le ocurrió a Isadora entre el final de la guerra y el final de su vida? ¿Qué decepciones pueden haber causado todo eso en sus vuelos? ¿Qué sentimientos? ¿Está eso escrito, hablado en alguna parte? Quizás a partir de algunas respuestas podamos también hablar de lo que nos hacen las guerras actuales. ¿Y qué vientos pueden ayudarnos a volar como Isadora? Abrazos, Eliane. Paysandú, 23 de febrero de 2024. Querida Eliane, primera carta del nuevo año. Tú me provocas a decirte por qué elegí a Isadora. Para mí, ella fue una mujer a la que podemos ver como una adelantada de su tiempo o, como yo prefiero, como una mujer que interpretó como nadie las coordenadas de su tiempo. Un tiempo entre la caída de un mundo y el advenimiento del fascismo y el nazismo, y el fin de la Segunda Guerra Mundial que generó otro mundo, el que vivió Galeano. Un tiempo de claroscuro, como decía Gramsci, en el que surgen los monstruos. En ese claroscuro, Isadora hizo una apuesta por el arte y la libertad. El arte como la más genuina expresión humana y la libertad en su pleno sentido. ¿Qué precisa el mundo hoy? Arte y libertad. Capaz, ahora nos han bastardeado la palabra libertad. Libertad en el amplio sentido de sentipensarnos plena y críticamente en un siglo XXI que no sé cómo nombraría Galeano, pero que yo me atrevo a llamar tecno-totalitario. No somos libres. Cada vez la expresión humana importa menos. Mis ánimos están un poco sombríos estos días. ¿Habrá salida? Con cariño y a la espera de la próxima, te mando un beso, Margarita. Montevideo, 28 de febrero de 2024. Querida Margarita, estos tiempos, nuestros tiempos, son muy oscuros. Vamos a 1000 kilómetros por hora en dos direcciones totalmente opuestas. Una, la de la belleza y de las posibilidades que nos puede ofrecer la ciencia, y otra, real, cruel y sin escrúpulos, que es donde están los poderosos. Sí, estamos en el siglo tecno-totalitario. Los monstruos andan sueltos y tienen el poder en sus manos, y están poniendo a la mayoría de la gente a sus pies. Presenta usted muy bien la situación política de la época de Isadora Duncan. A mí también me gusta pensar en las personas fijándome en el entorno en el que viven o han vivido, social y cultural, y tratando de averiguar quiénes fueron sus compañeros en el plano intelectual y artístico. En su próxima carta, me gustaría que hablara de quiénes eran los contemporáneos de Isadora y si cree que ella tuvo influencia de otras personas, de la gente que la rodeaba, a quien buscaba, quién estaba cerca de ella. En su respuesta a mi carta, me gustaría que cerrara el tema de Isadora Duncan. Hay muchas posibilidades de sentipensarmos el mundo, como dice Eduardo Galeano.
y estamos intentando coordinar estas ideas con nuestras acciones cuando pisamos este nuestro hermoso planeta. Mi próxima carta dará otro giro y comenzaremos la tercera parte de La piel de las diosas. Besos, Eliane. 19 de abril de 2024. Querida Eliane, no sé tanto de la vida de Isadora. Sé que fue un espíritu libre que quiso deconstruir la danza clásica siguiendo los impulsos de su cuerpo, imitando el mar. Que su figura fue emblema de libertad y de provocación. En esos tiempos muchas cosas pasaban. Se priorizaba la expresión de los sentimientos frente a la descripción de la realidad. Los pintores y escultores plasmaban la amargura y la alienación de la sociedad industrial y de la guerra horrorosa. No estuvo sola. Isidora enfrentó, creo yo, la angustia existencial a través de la libertad individual y de expresar sus sentimientos a través del arte sin preocuparse por la sociedad y abandonando las formas rígidas de la danza clásica. Casi como una paradoja, en realidad volvió a las formas clásicas de los griegos en su estética liberadora. Debe haber influido en muchos contemporáneos, pero más creo que influyó en las generaciones posteriores, como suele ocurrir con los innovadores y las vanguardias. Le abren el camino a las que vienen, aunque ellos vivan incomprendidos en su tiempo. Creo que nos dejó un legado que está lejos de agotarse. La seguimos. Beso, Margarita. Montevideo, 3 de marzo de 2024. Querida Margot, ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Eduardo Galeano. Con esta carta, la número 7, comenzamos la tercera y última etapa de Pieles de las Diosas, cartas 7, 8 y 9. Esta carta es la misma para todas las personas que participan en este proyecto. Cada una de las 3 últimas cartas pediré respuestas a algunas preguntas relacionadas con el sentipensar de Eduardo Galeano. Galeano divide a los seres humanos de nuestro tiempo entre las personas indignas y las indignadas. De hecho, toda su obra demuestra claramente sus opiniones sobre este tema. La cuestión aquí es que un camino del medio ya no es posible en la situación actual del planeta. Muchas de las personas indignas sabemos muy bien quiénes son, qué piensan y qué hacen, y preferiría que no habláramos de ellas. En su carta, me gustaría que hablara de las personas indignadas. ¿Dónde están las personas indignadas en nuestras sociedades? ¿Podría destacar a alguna persona indignada que sea imprescindible en el contexto mundial actual? Recuerde que en este momento le estoy pidiendo que escriba. ¿Qué mensajes sobre la dignidad, sobre las personas indignadas, le gustaría imprimir en las pieles de las diosas? Recuerde que vivimos en una época de frases cortas. Imagine una diosa con una falda en la que se imprimirán sus palabras. Espero con impaciencia sus opiniones. Besos, Eliane. 19 de abril de 2024. Querida Eliane, qué difícil es tu pregunta y tu propuesta. Como dices, estamos llenos de personas indignas y creo que están faltando indignados. Hay tantos motivos para indignarse y, sin embargo, la mayoría parece una majada dócil que va por donde la señalan. Alguna oveja a veces se dispara, pero el jinete está atento de volverla al redil. Lo peor que ocurre es que cuando algún símbolo antisistema se erige con fuerza, el propio sistema lo fagocita, lo metaboliza y lo vuelve suyo.
¿Qué mejor ejemplo que las miles de camisetas con la foto del Che? Hay jóvenes de todas las edades indignados. Están viendo que les están destruyendo el planeta y por lo tanto hipotecando su futuro. Pero aún es una indignación marginal porque sigue primando la realización personal y el lucro. Mientras yo pueda, se les escucha. También las jóvenes están indignadas por el patriarcado, por las diferencias e injusticias a las que nos somete la otra mitad de la población. Si bien hemos avanzado mucho en esta área, ha sido tan eficaz el sistema que aún tiene convencidos a muchos que estas relaciones son las naturales, entre comillas, sea por biología o por designio divino. Creo que entre los indignados faltan líderes. He pensado en serio en alguien que hoy me parezca imprescindible y no encuentro a nadie de esos en mi cabeza. Alguien que sin ser marginal no se haya dejado comer por el sistema. No sé, la verdad es que no sé de nadie. Un beso, Margarita. Montevideo, 4 de mayo de 2024. Querida Margot, nuestro proyecto de cartas va muy bien. La forma con que cada una de las personas participantes responde a mis provocaciones ha sido sumamente importante. En esta carta seguimos imaginando lo de la impresión de frases en el cuerpo de una diosa. Esta es la propuesta de las 3 últimas cartas. Eduardo Galeano, en su Senti pensar el mundo, nos plantea la necesidad de la vitamina E de entusiasmo. Este es un gran desafío. Mi entusiasmo va ligado a mi capacidad para germinar y gestar provocaciones que nos hagan sentipensar el mundo. Creo que este proyecto es uno de los resultados de estos procesos provocadores, para los cuales a menudo reúno a varias personas para que caminen conmigo. Es una de mis tareas diarias. ¿A quién voy a provocar hoy? ¿Cómo? Pensando en positivo, ¿cómo mantiene su entusiasmo? ¿Qué sugiere en la búsqueda de sentidos, pertenencias y creaciones de nuevas formas de entusiasmo? Besos, Eliane. Paysandú, 12 de agosto 2024. Querida Eliane, primero que nada, disculpas por la demora en contestarte. La verdad es que la falta de entusiasmo, con mayúscula, y mi incapacidad para provocarlo me ha demorado la respuesta. Ando con deficiencia de vitamina E y no encuentro nuevas formas de provocarme entusiasmo. El mundo no marcha bien, lo que es una obviedad, pero no vislumbro caminos para cambiarlo. He intentado mirar en la historia períodos en los que el futuro también parecía negro y veo que las soluciones ensayadas en esos momentos ahora no funcionan. Desde los cabecillas del mundo se apuesta a lo individual y mucha gente está creyendo que el camino es por allí. ¿Cómo puede ser que la solución a los problemas sea cerrarse más en uno mismo y no pensar en los demás? ¿Sumar egoísmo al egoísmo? Creo que no. No hay salida si no es con todos. Desde lo individual, poesía tal vez. Beso, Margarita. Montevideo, 9 de mayo de 2024. Margot querida, con esta carta terminamos el viaje que iniciamos el 9 de noviembre de 2022. Nos inspiramos en el Sentipensar de Eduardo Galeano. En una o dos frases, por favor, defina lo que este proyecto ha sido para usted. La letra clave de esta carta es la letra G. G de gratitud. Como nos cuenta Galeano, en uno de los sueños de Elena, los sueños hacían cola,
queriendo ser soñados. En esta carta, las palabras de gratitud hacen cola. Algunas rompen la cola, avanzando en un espectáculo de empujones y quejas de las otras palabras. Todas quieren incluirse en mis frases de gratitud por mi vida, por la vida y obra de Eduardo Galeano y por la existencia y participación en este proyecto de cada una de las personas que han caminado conmigo en este viaje epistolar. En pocas palabras, me gustaría que nos hablara de su gratitud. Soy Eliane Veloso, tengo 71 años, actualmente vivo en Montevideo, Uruguay. Me defino como multiartista. Soy libre, ligera y suelta. Signifique eso lo que signifique en este mundo lleno de vendas. Cultivo amistades de calidad. En mi vida y en mi trabajo busco contribuir con las luchas por la igualdad, la libertad y la felicidad de todos los pueblos y de todo lo que forma parte de nuestra linda Pachamama. Besos y abrazos, Eliane. Paysandú, 12 de agosto de 2024. Querida Eliane, hermoso final del proyecto, porque aunque me falta entusiasmo, no me falta gratitud. Gratitud por haberte conocido y por participar en este proyecto que me ha obligado a reflexionar sobre cosas tal vez dormidas. Gratitud por mi vida, mis hijos, mi salud y la de ellos, que en un plano individual es lo más importante para poder continuar el viaje. Este proyecto ha significado para mí detenerme un momento, volver a Galeano, pensar en cosas que hace tiempo no pensaba y escribir cartas a mano que tampoco hacía hace tiempo. El escribir a mano acompaña mejor el pensamiento y uno se da cuenta que es una práctica que no debe abandonar. Además te conocí a ti, Eliane, aunque no en persona. Con seguridad continuaremos esta relación en otros proyectos o vivencias. Seguimos en contacto. Beso, Margarita.